La máquina del SEO, episodio número 93. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Máquina del SEO, episodio 93 de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram, y en este 93er episodio les traigo una entrevista con el SEO español Toni Villaró, donde vamos a hablar de muchas cosas. No les quiero adelantar, escuchen la entrevista, una entrevista muy interesante, donde hablamos de trabajar en agencia, donde hablamos de las diferencias entre SEO y SEM desde el punto de vista de los profesionales que realizan ambas cosas, donde hablamos del futuro del SEO con una visión de Toni con la cual comparto mucho, donde hablamos de metodologías internas para llevar adelante procesos, hablamos de extracción de datos vía APIs para hacer cosas raras. Así que realmente una entrevista muy fructífera, que los invito a escuchar ahora en segundos nomás. Antes de eso les tengo que contar que, como siempre, esto llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado, ahrefs.com. Se fijan que está haciendo la competencia para superarlos en Google y hacen lo que sea necesario para arrebatarles ese lugar, ¿no? Que claramente les corresponde a ustedes y no a su competencia. Tienen el trial de 7 días por $7. andrescloster.com /episodio-93, además de Spotify, iTunes, iBooks, en todos esos lugares, YouTube también, por supuesto, pueden escuchar La Máquina del SEO, donde les pido encarecidamente que dejen un pulgarcito arriba, unas 5 estrellas, lo agreguen a favoritos y lo compartan en todas sus redes sociales, en todas sus redes sociales, para llegar a más gente que le interese esto del SEO. Los dejo sin más entonces con la entrevista con Toni Villaró. Bueno, estamos en comunicación con Toni Villaró. ¿Cómo estás, Toni? Bienvenido a La Máquina del SEO. Muchas gracias, Andrés. Pues muy bien, la verdad que estoy aquí a tope ya, esperando con ansias que me preguntes cosas sobre SEO y hablemos sobre SEO. Es de lo que se trata el podcast, así que viniste al lugar indicado si tenés ganas de hablar de SEO. Perfectísimo. Bien, bueno, entonces vamos directamente a los bifes, como se dice acá. Primer pregunta, ¿quién es Toni? ¿Cómo, un poco el background, un poco la historia? ¿Cómo llega al SEO, que se llega, viste, de formas extrañas por lo general? No es como un camino tan tradicional. Sí, contanos un poquito de vos. Yo vengo del mundo del diseño gráfico, o sea, a mí me apasionaba a diseñar carteleras y hacer estas cosas, o sea, un diseño gráfico bastante 1.0. Evolucioné a hacer páginas web y en el momento que la crisis empezó a afectar aquí en España, pues la verdad que donde yo estaba trabajando me dieron una alternativa, que era el SEO, que en este caso era lo que sí que estaba surgiendo efecto, y lo hice, empecé de totalmente casualidad. Y me empezó a apasionar, y la verdad que ya llevo con esto 15 años trabajando en diferentes agencias. He trabajado para e-commerce, he trabajado para algunas corporaciones también. Y actualmente estoy en Digital Growth, una agencia de aquí de Barcelona, en España, haciendo de SEO Manager. Bien, y contanos un poquito más de ese recorrido, siempre en agencias o in company, no, en alguna época haciendo... Contanos, digamos, desglosame un poquito más. Voy a desglosar un poco más, sí, casi siempre he estado en agencia, ¿de acuerdo? Bien. O sea, casi siempre he estado en diversas agencias de aquí de Barcelona. De verdad que es lo que creo que para muchos SEOs es bastante atractivo, porque es donde hay realmente rock and roll, porque muchas veces hay muchos proyectos SEO que empiezan y tienen un final muy reciente, ¿no? En el momento que ya detectamos las problemáticas de los sites, porque a veces simplemente hay sites enormes, macro, que simplemente tienen un problema de indexación, y a lo mejor, pues bueno, cuando llevamos ya 6 meses o 7 meses en un proyecto, ya se nos acaba un poco la ilusión. Y luego también he estado en algún e-commerce. Aquí en España estuve en Venka, que era un e-commerce que en su día era bastante bueno, pero actualmente está un poco en decadencia. Cuando te fuiste, seguramente. Seguro. No. O sea, realmente aquí antes del SEO se hacía todo por catálogo. O sea, la gente compraba y mandaba cartas, y cuando apareció internet, esto de la venta por catálogo y las cartas se acabó.
Y bueno, luego he estado también en Grupo Planeta, que aquí era un sistema parecido al de agencia, pero en realidad solamente nuestros clientes eran las webs de la corporación. Y actualmente, pues bueno, aquí como te he comentado, en agencia, pero casi todo mi mayor recorrido, mi mayor bagaje es en agencia. Bien, y decís que te gusta, te sentís como cómodo en ese lugar. Me gustó la definición de que hay rock and roll en las agencias. Sí. Hombre, realmente aquí las agencias es eso, ¿eh? O sea, cuando te entran diferentes sites, sí que es verdad que a veces para los es un poquito tedioso y un poco cansado el hecho de que, venga, entra un cliente nuevo y volver a empezar con el audit, etcétera. Pero sí, realmente está muy bien porque a veces encuentras auténticos retos, ¿no? Cuando hay un cliente que todo a lo mejor es como un mar en calma, te aparece uno que no encuentras el problema ni nada de tres, y hasta que lo solventas y lo encuentras, es ahí donde te sientes muy realizado como SEO. Claro, exactamente. Me pareció ver ahí por ahí, tal vez en LinkedIn, en alguna firma de tu mail, que tenés, digamos, como especialidad no solo el SEO, ¿verdad? O un poco no te definís únicamente como SEO, corregime si me equivoco. Exacto, sí, o sea, sí que he estado haciendo mucho tiempo, porque aquí en España lo que ocurrió, no sé si ocurre también en otros países de Latinoamérica, pero lo que ocurre aquí es que ha habido un malentendido siempre, que el hecho de trabajar para buscadores significaba que todo lo que había en buscadores correspondía a la misma persona. Me explico. Claro. Si Sí. hacíamos SEO, pues también era muy lógico, muy sensato que también esa persona hiciera SEM y que hiciera campañas de Google AdWords, ¿no? Al fin y al cabo te decían, es Google, ¿no? Y claro, bueno, también Angular es de Google y no es lo mismo desarrollar Angular que ser SEO, ¿no? Pues en este caso lo entendían igual y siempre se solía buscar SEO y SEM, y bueno, más que nada fue un tema de una demanda de las empresas de que también querían SEM, y fui aprendiendo. Y luego también el tema de la analítica, que analítica ya es un tema de pasión. O sea, si el SEO me apasiona, la analítica también. O sea, es... Ahora te quiero preguntar por la analítica, pero antes me voy a detener en lo de SEM. Pequeño comentario, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que le picheo el SEO a gente que no sabe de SEO y me dice, sí, yo hago SEO, yo pago anuncios. Como que igual no lo entienden y es como, sí, es lo mismo, es lo mismo, quédate tranquilo que es lo mismo. En el SEO hay dos confusiones muy básicas. Una es esa, yo pago y hago SEO, y la segunda es yo estoy posicionado, cuando pongo mi marca aparezco el primero, ¿no? O sea, esas dos son bastante recurrentes y bastante clásicas. Sí, creo que igual que la peor es cuando decís soy SEO y te entienden que sos SEO con C, ¿no? Tipo Sí. CEO. Soy Sí. SEO, ¿por qué me decís que sos SEO? Es raro que alguien se presente diciendo hola, soy director ejecutivo. Sí, Es muy extraño. Entonces uno aclara, soy SEO con S. Pero volviendo al tema del SEM, yo reniego un poco del SEM, como creo que muchos SEOs. Pero preguntar de vos, que haces un poco ambas cosas, si crees que el hecho de ser bueno en uno o de saber hacer una de las dos cosas tiene ventajas para aprender la otra, si hay, digamos, puntos de comparación, o en realidad son dos disciplinas, digamos, totalmente distintas que, digamos, aprenderlas es como aprender a nadar y aprender a programar en JavaScript. Claro, realmente el único punto en común son las keywords. O sea, es el único punto. O sea, que... Y te puede ayudar, ¿no? A entender si has hecho campañas de SEM, a entender un poco el funcionamiento de todo el tema de no solamente del Ad Planner, sino también un poquito a saber pues cuáles son esas keywords transaccionales, ¿no? Y básicamente se juntan, sobre todo luego ya en otras cosas que no son SEO, ¿eh? Se juntan en todo el tema de mejora de la usabilidad, de mejora del CRO y de la conversión de la página. Pero como tal, nada que ver. O sea, todo una cosa es para hacer cosas ya, y dentro del proceso de compra y dentro del funnel de un proceso de compra de un usuario es para llegar al punto final. O sea, normalmente el usuario primero se informa sobre un producto o se informa sobre una necesidad, se informa sobre los productos que le cubren la necesidad y acaba comprando el que cree que es el mejor, ¿no? Pues esto es simplemente para ir directamente al último punto. O sea, para ir al de la transacción. Así que se parece porque tienen un par de puntos en común, pero realmente son disciplinas aparte y puedes saber SEO sin haber hecho nunca una campaña de paid, y hay gente que hace AdWords que de SEO, vamos,
no tienen ni idea. Sí, eso es bastante común. De que hacen SEM y les decís SEO y te dicen no tengo ni idea de qué me estás hablando. Sí, nada, y en cuanto a las skills de los profesionales, porque digo, por ejemplo, si uno corre muchas campañas, probablemente empiece a saber hacer, si lo hace bien, ¿no? Hacer A/B testing o a, digamos, tomar decisiones en función de esos datos, transformar esos datos en información y creo que esas son, digamos, skills que se pueden extrapolar al SEO. En ese sentido, ¿ves como más, tal vez algún paralelismo? En el sentido de tal como se va trabajando, ir aprendiendo sobre la marcha, sí, creo que sí. Sí que es verdad que me da la sensación de que el SEO tiene una comunidad mucho más amplia y a veces informándote de la comunidad sin haber experimentado tú ya puedes tener ciertas referencias, pero es simplemente por un hecho de que la comunidad le gusta mucho compartir y se necesita de ella. En cambio en SEM me da la sensación de que es un trabajo mucho más interiorizado de un individuo solo, de tener que estar haciendo una campaña, mucho test A/B, mucha prueba, pero es porque cada negocio, cada producto es distinto, ¿vale? Aquí, claro, en SEO solamente hay un producto realmente, que es Google, ¿no? Dentro luego ya podemos debatir si, evidentemente, por cada web es un mundo, cómo está estructurada, cada negocio, pero si tuviéramos dos negocios iguales con el mismo framework, seguramente que funcionaría o no funcionaría lo mismo en SEO. En cambio, en SEM creo que, claro, que realmente es todo un mundo y puede ser que para llegar a una campaña con éxito primero te hayas gastado mucho dinero del cliente. En cambio en SEO seguramente que con ya las primeras tareas que le incluyas en el backlog ya hay un impacto positivo. Claro, y bueno, retomando ese punto que dejamos ahí pausado un poco, el tema de la analítica. A la analítica, que yo creo que tiene muchos puntos en común con el SEO. Bueno, ¿cómo llegaste? ¿En qué momento dijiste, hago esto? ¿En qué momento lo pusiste en la firma? Lo hago de forma... El momento que tuve la necesidad de hacer analítica fue porque me di cuenta hace mucho tiempo, O sea, yo al principio me daste la idea que cuando empecé a hacer SEO, yo tenía un comercial que venía de vender un producto parecido a las aspiradoras y lo que se iba era a las tiendas de Barcelona y les decía, mire señores, si ustedes me pagan 500 euros al año, yo le pongo primero en la palabra, no sé, por ejemplo, en alquiler de coches todoterreno baratos en Barcelona. O sea, unas palabras horrorosas. Y eso se hacía entonces. Pero claro, yo me empecé a dar cuenta ya hace muchos años que el SEO no era eso. Que el SEO debía de ser un servicio en el cual lo que tú le aportarás al cliente es tráfico y posibles ventas y posibles contactos. Claro, para poder que mi tesis fuera válida, para validarla, yo necesitaba analizarlo y necesitaba datos. Y entonces empecé a trabajar con analítica. Y eso fue evolucionando, O sea, fue poco a poco, fueron necesidades que necesitaba cubrir, desde transacciones, desde ventas, objetivos, los funnels, eventos... no sé, incluso cosas como más complejas, ¿no? Si el usuario está logueado, si no está logueado, y todo esto fue que poco a poco hubo un momento que dije, ostras, sé bastante de analítica y ya los proyectos lo ponía de manera directa. O sea, ya cuando había un proyecto SEO, la analítica para mí iba integrada, si no es que no tiene ningún tipo de sentido para medir el objetivo y el éxito del SEO. Y entonces por eso lo incluía, porque creo ahora hoy en día sí que creo que SEO sin analítica es complejo. O sea, no se entiende. Hacer SEO por hacer SEO es que no tiene sentido. Me interesa como ese concepto. ¿Qué cosa se pierde un SEO que lo está haciendo sin saber de analítica o sin darle importancia a la analítica? ¿En qué sentido crees que le aporta a una campaña SEO? Claro, le aporta porque ahora actualmente cuando un SEO hace SEO simplemente pues evalúa la cantidad de tráfico que está generando esa página, ¿no?
pero por ejemplo, el valor de ese tráfico, o sea, saber si ese tráfico realmente es de calidad, poder decir si eso está generando ventas o no, porque claro, evidentemente, para simplificarlo mucho, ¿no? Podríamos crear un blog y empezar a hacer contenido dentro del blog y un tráfico que a lo mejor, vale, está muy bien, tiene mucho tráfico, pero al usuario no le aporta nada más que esa información que puede estar allí o en Wikipedia, y el cliente estará muy contento, pero claro, el cliente seguramente que los que quieren SEO no viven del tráfico, vivirán seguramente de una conversión que será una venta, que será una generación de un lead, y eso necesitamos toda esta analítica para medirlo, para comprobar que este funnel de estos pasos donde queremos que llegue el cliente se cumplen, ¿de acuerdo? Y es muy importante para entenderlo. Y luego es más a más, o sea, luego ya vamos ya a capas de analítica en la cual ya metemos ahí dashboardings como Data Studio, en el cual cruzar datos y sacar datos entre, por ejemplo, simplemente un conector muy sencillo entre Search Console y Analytics. La verdad que el aprendizaje que te da de cómo está funcionando una campaña o qué mejoras puedes realizar en esa cuenta SEO es bastante importante. Como comentaba, pues la analítica es súper importante, y más ya cuando empiezas a vincularlo con otros datos, ¿no? Por ejemplo, actualmente pues estamos trabajando mucho y el dato se convierte en una herramienta cuando lo vinculamos con Data Studio, por ejemplo, con dos conectores, ¿no? El de Analytics y Search Console. Y actualmente pues una herramienta súper básica, puedes empezar a ver o canibalizaciones o simplemente qué está pasando con tu CTR, ¿no? O sea, puedes ver si hay muchas impresiones y pocas visitas. O sea, tiene un poder muy, muy importante actualmente la analítica. Claro. Corrígeme si me equivoco, pero o sea, si uno se limita a entrar, por ejemplo, al panel de Search Console, queda extremadamente limitado en la información que puede tomar, que cuando lo empieza a cruzar con otros datos, cuando empieza... Bueno, incluso los paneles, puntualmente el de Search Console, es bastante limitado lo que te ofrece logueándote en Search Console. Cuando empezás con conectores o a través de la API, ahí sí te empieza a mostrar las cosas de verdad. Claro. En Search Console como tal, en el conector que tiene nativo de Data Studio, simplemente pues te deja ver posiciones, landings, las impresiones, clics y por país y poquito más. Básicamente te deja ver todo lo que es el tema de tráfico de impresiones y visibilidad que tienes en Google. Pero bueno, es un punto de partida que, quieras que no, son dos datos que a lo mejor son muy sencillitos, pero ya te están diciendo algo. Y claro, imagínate, pues si ya empiezas a meterle BigQuery o simplemente un spreadsheet, ya la información que empiezas a tener es muy relevante. Nosotros, o sea, por eso es muy importante, creo que el tema de analítica, y lo estamos viendo cada día, ¿no? Hay gente muy potente en el sector, como es el caso de Iñaki Huerta, que cada 2x3 te suelta una píldora en su Twitter, o Helpful Lee, que da unos data studios con una información que es espectacular. Bien, ¿y Data Studio lo usás principalmente, digamos, de forma interna para poder tomar decisiones, o también como tablero para mostrarle en tiempo real al cliente, logueate acá y los datos se descargan automáticamente y mostrás lo fancy? Exactamente. O sea, para hacerte una idea, nosotros a los clientes antes era algo bastante tedioso, que una vez al mes pues se le presentaba un report, que este report, pues si tienes 5 clientes y cada report te ocupa 2 horas, pues como mínimo, ¿no? Pues cuenta todo el tiempo que tienes ahí dedicado una persona. En cambio, ahora son totalmente automatizados. El dato, además, cruzamos datos mucho más chulos que lo que se ponía en el PowerPoint, que era simplemente unas capturas de Analytics, como aquel que dice, con un poquito de trato. Ahora, la verdad que el Data Studio da algo más concreto y complejo, y también se pueden hacer comentarios, etcétera. A modo anecdótico, yo tuve un cliente hace poco tiempo por mi cuenta, el cual me pedía unos informes mensuales, que yo no podía dedicarle ese tiempo, y lo que hice con Data Studio es hacerlo en formato horizontal, como si fuera una plantilla de PowerPoint, que se le enviaba una vez al mes, y yo lo único que tenía que hacer era introducir unos comentarios en un spreadsheet, y parecía totalmente
que se le mandaba un PowerPoint, ¿no? Para ver, o sea, esto para que veas el potencial que tiene como herramienta para mostrar datos, en la cual te ahorras muchísimo tiempo y encima es a tiempo real. Claro, por ahí tiene una curva, bueno, la curva de aprendizaje y el costo al principio, pero luego es muy escalable porque a futuro te ahorras todas esas horas mensuales, semanales o lo que sea. Sí, pero esa curva es exponencial, ¿eh? O sea, esa curva piensa que al principio cuesta mucho ir doblándola, pero llega a un punto de no retorno que es hacia el infinito, ¿eh? Porque yo reconozco que al principio me di mucho de cabeza, peleé muchísimo, y en el momento que ya empiezas a aprender cómo crear tus propios campos, cómo hacer tus agrupaciones, cómo combinarlos correctamente con otras fuentes, madre mía, cuando llegas a ese nivel, o sea, es que puedes tener el dato que quieras. Y ya te digo, y se convierte en herramienta, ¿eh? Ya se convierte en tool, porque es eso, ¿no? Empiezas a cruzar ya, yo qué sé, una landing page, y en un spreadsheet sacas, por ejemplo, los titles y las meta descriptions que te devuelve Screaming Frog. Y esto tienes el tráfico y las impresiones y cualquier otro dato que te venga por Search Console, por ejemplo. Y, o sea, tienes muchísima información que ver. Claro, sí. Me quedaría escuchándote más ejemplos. Me gusta eso de la curva de aprendizaje, porque es cierto, además Data Studio es como poco intuitivo al principio. Pero es que si tardas un mes en pasar de 0 a 5, no es que después cada mes también va a ser así. Vos decís como que llega un punto que empezás a acelerar y cada vez aprenden más, cada vez sabes hacer más cosas, digamos, mes a mes. Claro, exacto, porque encima tú mismo te fuerzas, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento también bastante disruptivo, que fue cuando dije, ostras, yo aquí necesito meterle los datos de SEMrush, ¿no? O sea, necesito una métrica que sea de alcance, o sea, que sea el reach. Y para poner esta métrica, ¿cómo lo consigo? Pues necesito el volumen que me da SEMrush de una palabra clave, y el volumen de clics que tengo de la misma query en Search Console. Entonces, claro, en el momento que ya dices, venga, pues ahora lo que necesito es meter aquí datos a través de una API. Claro, ya te fuerzas a aprender cómo funcionan las APIs. Con lo cual ya no solamente de Data Studio, sino que tu crecimiento en otros ámbitos también se acelera bastante. Claro. Además está bueno, yo estoy haciendo mis primeros pasos en Python y haciendo una... También te metiste ahí en algún momento, ¿no? Creo haber visto algún comentario en Twitter. Sí, también me he metido en Python, pero todavía lo tengo bastante pero verde, ¿eh? Todavía tengo... Lo que digo es que mucha gente dice, quiero aprender, quiero aprender Excel avanzado. Pero cuando tenés proyectos que necesitas aprenderlo para sacar cosas mucho más rápido que de otra forma, o sea, no es motivación como en un sentido de motivación personal, ¿no? Como de motivación en un sentido... LinkedIn, sino como sí. La necesidad, o sea, lo necesitas sacar, te vas a ahorrar tiempo, o sea, lo querés hacer. No es aprender por aprender en sí mismo, aprender teoría por aprender teoría. Y eso te hace aprender mucho más rápido. Claro, eso ocurre, o sea, con Data Studio es el caso más claro, ¿no? O sea, yo en mi primer momento, cuando descubrí cómo se conectaba exactamente las diferentes fuentes, era cuando dije, necesito saber cómo evolucionan en SEO solamente esas páginas en las que yo estoy trabajando. Porque también la reflexión es, si crece todo el tráfico de la web, ¿es gracias a mí o no? Y entonces, claro, el poder separar y discernir un tráfico de otro, eso es una necesidad que tuve yo de trabajo. Y ahí es cuando realmente te motivas y te golpeas, y una vez y otra vez y preguntas. En cambio, si es aprender por aprender, pues te acabas quedando en la superficie de, bueno, conecto Search Console, conecto esto, pongo este dato, pongo esto, pero te quedas en algo muy superficial que no aporta ningún tipo de valor. O sea, realmente tú mismo te das cuenta que lo que has pensado como métrica o KPI va a aportar muchísimo valor, y es cuando decides de verdad pelear para sacar ese dato. Claro. Te voy a cambiar ligeramente de tema, vamos a seguir hablando de SEO, quédate tranquilo. Quisiera aprovechar esa experiencia que tenés en agencia y preguntarte, en todos estos años, ¿qué has aprendido de... un proyecto de un cliente, llevar el proyecto de un cliente tiene un montón de complejidades que los que veníamos de
de hacer solo proyectos propios subestimábamos enormemente. Pensábamos, bueno, yo sé de SEO, así que más o menos voy a poder ofrecer servicios SEO y va a ser muy sencillo. Luego nos topamos con que es bastante diferente, ¿no? Las empresas tienen sus propios tiempos, tienen sus equipos, tienen sus implementaciones internas, tienen sus procesos, tienen un montón de cuestiones. Preguntarte un poco, digamos, por los aprendizajes a lo largo del tiempo para lograr que esos proyectos digitales levanten desde el SEO, que a veces solamente con entender cuál es el problema no hace que ese proyecto levante, ¿no? Porque después, digo, se tiene que implementar y un montón de otras cosas. ¿Y cómo aprendizajes que hayas tenido en ese sentido? Vale, uno de los primeros aprendizajes que tuve es que normalmente, y esto ahora aquí va a ser un comentario que va a levantar un poco de ampollas, que normalmente la gente de IT, cuando le dices que ha de hacer mejoras relacionadas con código para impactar al SEO, muchas veces se lo toman como que estás cuestionando su trabajo. Vale, eso es una de las cosas que me di con la realidad más pronto, porque cuando quizás ¿verdad? Quise hacer algún cambio, en algún proyecto con un departamento de IT, bueno, fue visto como si les estaba diciendo que no sabían programar, y no tiene nada que ver, ¿no? Y luego la verdad que dos cosas que me he dado cuenta, una que es metodología, o sea, ya os lo digo ahora a ti, Andrés, a quien esté escuchando, si algún día traes a trabajar en alguna empresa o haces un proceso de selección para cualquier agencia, lo primero que tenéis que preguntar es si tienen una metodología tanto para gestionar a los clientes como para hacer el trabajo como tal. Es muy importante. O sea, conozco mucha gente que está frustrada por el hecho de están delante del ordenador y son ellos los que se tienen que buscar la vida y no saben lo que han de hacer. Y luego además porque el tema con metodología con clientes es muy importante, porque si no las agencias se convierten en vendedores. Hay muchas agencias que tienen un departamento comercial enorme, que cada mes están captando gente, pero esos clientes, tal como entran, salen. Y tienen un lifetime value súper corto de 6 meses, 7 meses, y eso también te frustra como SEO. En cambio, si tú tienes una metodología y has hecho un aprendizaje de intentar, bueno, tener un poquito de mano derecha, ¿no? O de mano izquierda, no sé cómo se llama. Bueno, un poquito de aprender de cómo es la gente, gestionarla y hablar con ellos y tratar al cliente, la verdad que es muy importante, porque de un cliente que no le llamas nunca y haces bien el trabajo, a un cliente que, bueno, más o menos vas haciendo backlog y le llamas cada semana, la diferencia son años de tener a ese cliente. Y es un poco el aprendizaje que he podido hacer en este tiempo, teniendo en cuenta que evidentemente muchos otros, como evidentemente hablar de lo que se sabe, o sea, más vale decir cosas SEO que conozcamos y que sea nuestra experiencia. No hace falta mentir al cliente, no hay que decirle nada que no vaya a ocurrir. O sea, si el cliente te dice necesito SEO o necesito tráfico para el mes que viene, no decirle que va a tener el mes que viene 1 millón de visitas, sino decirle la verdad y ser muy claro y conciso en lo que digamos. Pero sobre todo, evidentemente, el tema en agencia de gestionar al cliente. Claro, y esa metodología un poco se divide en dos, ¿no? Por lo que vos decías, porque digamos, está la metodología de llevar el cliente, esta metodología de que se sienta acompañado, de que de que sienta que su opinión también es válida, de que sus propuestas van a ser escuchadas. Pero después está como la metodología de las implementaciones, ¿no? Para que no sea únicamente un informe gigantesco, inaplicable y un andame avisando a medida que las vayas haciendo. Claro. Nosotros por eso creemos que es muy, muy enriquecedor estar siempre con el departamento de IT, o sea, no solamente hablar con el cliente, tener un buen rollo, ¿no? Y entonces pues trabajar en un backlog. Nosotros precisamente lo que hacemos es tenemos un documento de backlog interno para ver cómo está esa evolución de tareas, que ese documento está puesto dentro de nuestro informe mensual, con incluso las tareas se marcan en una gráfica indicando el impacto que han tenido en la evolución del tráfico, para que también el cliente vea que lo que hacemos funciona o no. Y esa metodología también es muy importante que se apliquen pues una serie de revisiones de estatus
y para ver cómo funciona, ¿no? Porque tener un backlog de tareas, seguramente que tú lo habrás visto, cualquier persona que está en una agencia, generar un Jira y tener ahí 50 o 60 tareas que no se hacen nunca, no vale la pena. Nosotros acabamos siempre pidiéndole al cliente una negociación con el departamento de IT de, bueno, pues si tienen 30 horas de desarrollo, pues por favor que 6 o 7 sean de SEO. Y entonces se prioriza en función de las horas de las tareas y de cuáles se pueden hacer cada mes. Bien, relacionado con todo esto que decías, llega un amigo que está buscando una agencia. Porque está, no sé, trabaja en un e-commerce o en, digamos, una empresa medianamente grande, no estoy hablando de una pyme pequeña. ¿Cómo le recomendarías, o sea, qué preguntas le recomendarías que haga para entender si esa agencia está trabajando bien esta metodología de la que hablas? Porque creo que uno de los problemas que hay es que las empresas se dan cuenta cuando una agencia trabaja mal después de trabajar con esa agencia. Es difícil preverlo. Sí, eso que dices es correcto, o sea, no se dan cuenta. O sea, tenemos el caso muy anecdótico de ayer estuvimos precisamente con un cliente, el cual estuvo hablando con otro compañero suyo que también tiene necesidad de SEO y habían tenido varias agencias, ¿no? Y nos explicaba a este cliente, cuando le explicó todo lo que hacíamos nosotros, las veces que nos reuníamos, lo que le pasábamos, etcétera, la otra persona sorprendida dijo, ostras, pero esta agencia trabaja, ¿sabes? Porque muchos tienen la percepción de que, aunque haya un SEO detrás que esté trabajando constantemente, recurrentemente, tienen la sensación de que no trabajan, ¿vale? O les cuesta mucho identificarlo. Yo, sinceramente, las preguntas que siempre haría son bastante básicas, ¿no? Y pueden parecer bastante de perogrullo, ¿no? Que sería primero saber cuántos reportings van a tener o cuántos impactos van a tener al mes, más que reportings, saber cuántas veces se va a ver con el SEO Manager o van a hablar al cabo del mes y para qué, con qué objetivo, ¿no? Pues una es para ver la evolución del proyecto en un report, otra es para definir las tareas y priorizarlas de ese mes, otra simplemente de seguimiento para ver lo que ha estado pasando. Solo con estos 3 impactos ya es suficiente para que un proyecto pueda evolucionar. Además, también entender pues cómo definen este backlog, si lo hacen a través de Jira, si se amoldan al cliente, ¿vale? Yo le diría, oye, yo tengo Jira, yo tengo Redmine, yo tengo Trello, da igual. ¿Sabes cómo funciona? ¿Te vas a moldar? Sí, si no. Esto también es buena entenderla, ¿no? Saber cada cuánto se van a generar tareas, saber... más que nada es un tema, estos procesos más que nada es acabar diciendo cuántas veces voy a tener yo la sensación, ¿no?, de que tú estás trabajando para mí. O sea, cuántas veces nos veremos y cuántas veces recibiré información por parte tuya. Y luego a partir de ahí saber procesos ya son cosas más de internas, ¿no? Yo trabajo con un equipo de desarrollo externo, cómo os vais a comunicar, o interno, o lo hago yo mismo. Yo creo que estas metodologías, definir sobre todo la comunicación, ¿vale? Porque si te fijas, todo lo que te estoy diciendo es un tema de comunicación, es vital para una persona, tanto para la agencia que parezca que esté trabajando, como quien contrata a la agencia, que tenga la percepción y que vea cuál es el trabajo de la agencia. Claro. ¿Y quién crees que es la persona, el rol más indicado para llevar la relación con el cliente? Porque yo he tenido varios comentarios, digamos, de experiencia. Por un lado tenés tenés a un ejecutivo de cuentas que no tiene ni idea de SEO, teniendo esas reuniones semanales. Después tenés como el otro extremo, que es que te ponen un SEO junior, que a veces hasta incluso el cliente sabe más de SEO, porque lógicamente, digamos, puede haber un SEO que está empezando, claro, empiezan agencia y le dicen, bueno, toma estos clientes que son los más chicos, y entonces pero a la vez, digamos, a veces en una agencia, digamos, hay un SEO manager que probablemente sea el que más sepa de SEO, pero tampoco puede estar todo el día teniendo reuniones, porque sería como el rol de toda la agencia, encima que tiene que hacer la estrategia SEO y fijarse que todos estén haciendo las cosas bien, claro, explicándole a todos los clientes qué se está haciendo. ¿Cómo se zanja ese cuello de botella? Claro, esto también te va a denotar cómo sabe la agencia o cómo es de experta la agencia, ¿no? Si te dicen que todos los SEOs o el SEO que te va a tocar
es capaz de hablar contigo y es capaz de hablar sobre SEO porque es una persona con una expertise, es una persona que lleva experiencia en esto, pues perfecto. Si quien te lo dice es en este caso dentro de un equipo, porque tienes un equipo de SEOs, la persona que más sepa de SEO, perfecto también, ¿no? Si a lo mejor es un equipo que hay varios SEO managers o strategists y que hay specialist, y el specialist va a ser un poco el que va a acabar definiendo el backlog, pero el que va a tener la comunicación va a ser el strategist. De todos modos, como ves en lo que te he dicho ahora, creo que ejecutivos de cuentas o project managers no son los que han de tener en este caso la comunicación, o no exclusivamente. O sea, yo entiendo que pueda presentarse un ejecutivo de cuentas o un project manager a decir, mira, pues ahora ya hemos realizado el audit, porque es precisamente como project manager tengo que tener en cuenta que el audit que se va a hacer acabe en la fecha que hemos concretado, pero evidentemente quien te va a explicar todo lo que se desprende y que hemos visto en el audit va a ser el SEO manager. Y también decirte que te sorprenderías la de SEO juniors que tienen capacidad cada vez más de desarrollarse y desenvolverse con el cliente, y si tienen una metodología detrás, hacer estos impactos y hablar con el cliente es súper sencillo, porque a veces no es tanto el tiempo que estás hablando o tus dotes de hablar, sino simplemente transmitirle al cliente que esas son las tareas y que eso es lo que se tiene que hacer. Claro. Me queda claro, me gusta sí. Los lineamientos. Sí, y solamente sí, por favor. Para matizar, anteriormente en mi trabajo yo era una persona que simplemente, o casi siempre, o aparte de hacer SEO, también me dedicaba a contratar muchas agencias, porque evidentemente yo solo para una corporación, yo solo conjuntamente, más tarde con Nacho Mascor, que también lo conocéis desde La Máquina del SEO, contratábamos a muchas agencias SEO. Y claro, y nosotros lo que necesitábamos era contacto para saber lo que se estaba haciendo y cuál era el estatus del proyecto, pero nos daba un poco igual que al final fuese una persona que supiese mucho como que supiese poco, porque luego al final todo estaba documentado y era la documentación donde se tenía que ver. Claro. Sí, en ese caso igual o sea, también lo que creo que nos pasa mucho a las agencias es que tenemos clientes que es muy variado lo que saben de SEO. Y es distinto también cómo llevas una cuenta. Incluso, eso, cuando te contrata una empresa que tiene su equipo in company de SEO, pero necesita como una vuelta de tuerca avanzada, es una cosa. Y por otro lado, a veces te contrata una agencia que no tiene Search Console. Una empresa que no tiene Search Console en su proyecto porque no sabían que era necesario. Entonces, es como que también eso hace que se parta de lugares distintos y lo que hay que ir reportando también es distinto. No es tan como estandarizado. Sí, totalmente. O sea, yo creo que cuando entra un proyecto, las necesidades se tienen que definir en el kickoff ya y ver lo que tiene cada uno. O sea, nosotros hemos tenido clientes que han entrado y, oye, mira, sé lo que tengo, sé lo que hay, y mi problema es que tengo un framework en JS que no me renderiza nada y Google pues no me está teniendo en cuenta casi ninguna URL. Eso es una cosa. Luego hay clientes que entran y saben que necesitan tráfico orgánico porque ven que ahí hay un potencial, pero no tienen ni idea ni de qué vamos. Ni lo que decíamos a un principio, no diferencian el SEO del SEM. Claro. Sí. O quieren SEO porque escucharon por ahí que es importante, pero no saben. O sea, te vienen a preguntar, ¿y qué es? ¿Cómo es? Exacto. Bien. Bueno, para ir cerrando, quiero hacerte la pregunta del millón, la pregunta que nadie tiene. La respuesta creo. Capaz sí la tenés y sería como un gran momento de La Máquina del SEO. ¿Cuál es el futuro del SEO? ¿Vamos a morir todos? Esa es la pregunta. Sí, yo creo que sí. O sea, que moriremos todos es un gran spoiler. Eso es un spoiler que estás dando de la vida. Pero yo siempre he pensado, porque, a ver, no tengo la respuesta real, pero ahora vamos aquí a fantasear un poco, y ya lo he explicado alguna vez, ¿no? Viendo todos los cambios que está haciendo Google, viendo que se está comiendo nichos, viendo que está pidiendo mucho esquema, viendo que está aprendiendo a entender sobre un texto sin ni siquiera marcarlo sobre qué estás hablando. Yo tengo la sensación de que un pastel que todavía no ha llegado, pero que cuando llegue y lo consiga va a ser como el final de los finales, va a ser cuando sea capaz de discernir directamente con la búsqueda lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Y pintarte, por ejemplo, como un Amazon, ¿no? Ahora, por ejemplo, aún no lo hace esto. Aún tú pones, por suerte, comprar algo y vale. Sí, por ahora. De shopping,
Por ahora te sale el shopping y te sale... Pero cuando sea capaz de que tú pongas, quiero comprar tal cosa, y se convierta toda la página en una especie de Amazon, entonces ya está. O sea, cuando todo ya la intención las detecte todas completamente, y ya, o cuando o ahora ya está pasando, cuando si es algo simplemente informativo, venga, te pongo aquí el snippet con el resultado y pongo las entradas a 2000 píxeles bajo tierra. Y cuando me dices de comprar algo, te pongo aquí directamente el producto para que simplemente hagas comprar y con el Google Pay compres. Ahí será un poquito cuando seguramente que también tendremos que trabajar en optimizar cada uno de estos nichos, pero yo creo que es un futuro a medio largo plazo que yo creo que acabaremos viendo. Bien, ok. Creo que de todas las personas que le hice esta pregunta, sos el más apocalíptico. Me gusta igual. Sí. Yo siempre la muerte nos acecha. O sea, sí. No, a ver, a mí me gustaría realmente que fuese un futuro más bien más de concordia, ¿no? Con Google, ¿no? Que Google dijera, no, vuelvo hacia atrás, vuelvo a mis 10 resultados en color azul y gris, y cuantos más enlaces y más texto tengas, mejor. Pero yo creo que vamos, la evolución que se está viendo, no creo que vaya por ahí. Claro. O sea, porque si ya ahora, ya cuando pones buscar trabajo, ya vemos que cambia el entorno de Google, o cuando buscamos un vuelo, cambia el entorno de Google, o cuando ponemos según qué palabras, ya el primer snippet es totalmente una herramienta, una tool, como el de que testear la velocidad de conexión, pues ¿por qué no va a ser cuando alguien ponga a comprar? Claro. Sí, y lo peor también es que creo que tenemos los SEOs una contradicción, que es, quisiéramos que vuelva atrás, pero a la vez sabemos que para el usuario es mejor esto, más allá de que esté consumiendo las webs como un parásito, como dijo el fundador de Href hace poco. Exactamente, sí, es que es lo que está haciendo. Y Ahrefs, claro, Ahrefs por mucho que ahora también diga, yo quiero lanzar a mi propio buscador, y es que da igual, o sea, si no responde precisamente a lo que quiere el usuario, es que da igual, porque yo ahora también... yo he usado y creo que muchos de nosotros hemos estado usando algunos de estos nichos que se ha comido Google, y creo que mentiríamos si dijéramos que no es más cómodo. Claro. O sea, por ejemplo, el de test de velocidad, que es una tontería. Antes, aquí en España como mínimo, el primer resultado era una página plagada de banners, plagada de publicidad, y en medio pues el botón de testear con una interface un poco antigua. Ahora no, ahora tienes un botón en azul muy bonito de Google que te dice probar, y ya está. Sí, o Google Flights, digamos. ¿Quién no prefiere buscar o Google Google Flights? Flights. Yo entiendo, digamos, los buscadores de vuelos. Trabaja mucha Sí. gente ahí y demás. Pero, digamos, yo busco vuelos y voy a Google Flights. Claro, o sea, nosotros mismos que caemos, o sea, cuando hay que hay que taguear, hay que meter esquema, hay que todo el marcaje semántico, es que todo eso es entrenarlo. alimento que le estás... Claro, y es lo que decimos siempre, o sea, el momento que Google entrene y de tantos millones de páginas y de marcado que haya recogido, sepa que cuando pasa tal cosa es que corresponde a ese marcado, ya no necesitará el marcado. Y cuando no necesite el marcado, entonces, o sea, eso básicamente es la inteligencia artificial, ¿no? Y el machine learning. Cuando haya hecho eso, entonces, claro, pues olvidémonos de ese nicho, que puede ser desde el de comprar ropa, que puede ser desde electrodomésticos, como puede ser el de Booking, por ejemplo. Exactamente. Y mientras tanto tenemos que marcar, porque si no nos posicionamos, somos rehenes. Claro, sí, es que encima es eso, pero luego además te aparece John Mueller por ahí y te dice, no hace falta marcar según qué cosas, ¿no? O sea, los H1s ahora de repente no hace falta marcarlos, o no los hemos tenido en cuenta nunca, y es como... te dicen que no hace falta marcarlos porque estuvimos 10 años marcándoselos. Eso es tremendo. O sea, te lo pones a pensar. Claro. Claro, ahora te dicen, no, el rel next, rel prep no hace falta. Y yo, claro, no hace falta porque te entrené a que entiendas que es una página SEO, porque estoy 10 años poniéndoselo como un idiota a todas las páginas. Ahí está. ¿Y qué vamos a hacer los SEOs entonces? ¿Nos vamos a ir a otros buscadores? ¿Vamos a empezar a hacer SEO para Amazon, para YouTube, para otros? ¿O nos vamos a tener que dedicar a otra cosa? No, yo creo que será un tema más. O sea, ahora hacemos por ejemplo, los audits que hacemos son unos audits muy amplios en los que recogemos muchísimas cosas. Ahora creo que va a depender mucho en función del site, porque evidentemente habrá nichos que sí, que se los habrá comido, pero claro, habrá otros, aunque
aunque sea Google Flights, va a necesitar dependiendo de un contenido, ¿no? O sea, va a haber un contenido que se va a tener que posicionar de alguna manera para darle el resultado al usuario para que luego realice la compra. Pues va a ser como una especie como el SEO que ahora se hace en Amazon, pero se va a hacer en Google con el nicho ese en concreto y esa especialización. Es por donde creo que van los tiros y lo que acabaremos haciendo. Y si no, siempre un chiringuito en la playa, no sé, aquí en la Costa Brava o en Pinar de Rocha, no sé dónde iremos. Bueno, debo decir que me gustó mucho la respuesta y coincido totalmente con con esta indignación de que le marcamos las cosas para entrenarlo y después John Mueller dice como, pero no es necesario, lo importante es satisfacer al usuario. Y claro, ahora es importante porque te enseñé como lo otro. Claro, dices, ahora John Mueller, gracias John Mueller. Ay, estos personajes de Google. En fin, bueno, Tony, ¿algo que quieras decir que no te haya preguntado a lo largo de esta casi hora de conversación? Oye, pues la verdad que no tengo nada en mente porque sinceramente he estado muy cómodo. Creo que hemos abordado gran parte del SEO y tal como lo entiendo actualmente, que es un tema de, sobre todo, mucha metodología y todo el tema de datos con la analítica, porque creo que es hacia donde va. Si le podíamos sumar el tema del CRO, que también creo que es muy importante. Pero sinceramente creo que me has dejado hablar de todo y dar mi visión del SEO. Así que yo no tengo nada que se me haya quedado en el tintero ni ninguna reflexión a añadir. Bien, bueno, vamos a dejar entonces el CRO para la próxima entrevista. Espero que la próxima vez que vaya a las oficinas de Digital Growth me recibas para jugar al ping-pong, porque la otra vez me prometiste eso y llegué y no estabas. Sí, porque la otra vez tenía un compromiso y no pude, pero la próxima te dejo. Que sepas que soy malísimo, así que tendrás la satisfacción de poder ganar al ping-pong. Menos mal, porque la última vez que fui perdí estrepitosamente, así que necesito, necesito a alguien que sea de mi nivel, que es extremadamente bajo. Así que vamos a pues aquí te estaré esperando. Como ya sabes, aquí estaremos siempre encantados de que vengas, de que nos visites también Barcelona y charlar un rato también sobre SEO. Excelente. Bueno, Tony, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejo que sigas ahí con tus metodologías y tus conexiones locas de Data Studio. En lo que queda, estamos finalizando el viernes, así que supongo que un par de horitas más te quedan. Sí, me queda un poquito más, sí. Y bueno, muchísimas gracias por venir a La Máquina del SEO, ha sido un enorme placer. Todo un placer para mí que me invitaras. Muchas gracias.